retractar de lo que dije. Eh, pero bueno, de nuevo agradecerles muchísimo su tiempo para escuchar estas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Eh, un poquito de qué va el día es contarles quién soy yo, qué hago aquí, hablar sobre ciencia de datos, hablar sobre productos de datos en sí, los seccioné dentro de las organizaciones y como modelos de negocio. Como spoiler hay como una cosa es pensar en hacer productos y ciencia de datos para hacer un negocio nuevo y la otra es para implementarlo dentro de tu negocio. Después algunas reflexiones sobre lo que es escalar y después un poquito hablar del futuro y el financiamiento actual para este tipo de ideas, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Soy itamita, eso en México significa que soy del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Soy economista originalmente, trabajé para el Banco de México haciendo investigación. Después hice una maestría en ciencia de datos y todo esto me llevó inevitablemente a cambiar mi vida de ser de trabajar para el gobierno y hacer investigación a ser un emprendedor, ¿no? ¿Qué me gusta más en la vida? Me gusta mucho, soy una persona bastante que le gusta hacer amigos, me gusta la comida, el vino, escalar, hacer música. Hay una persona detrás de esta persona, es lo único que les quería contar para seguir adelante. Y les quiero contar un poquito de Descifra. No, obviamente no puedo desaprovechar ni la oportunidad de hacer un comercial, ni de contarles mi vida que ha sido Descifra los últimos 10 años. Eh, y me faltó hacer una advertencia. Mis habilidades de PowerPoint son bastante lamentables, entonces, o sea, no esperen mucho más que esto. Pero lo importante es que están los conceptos que les quiero transmitir y que de los que me gustaría que pudiéramos discutir un poquito, aunque sea con el formato de preguntas al final, ¿no? Descifra es una compañía que fundé con Roberto Wong y con Rosalpina Wong hace 10 años y empezó como una consultora eh, que lo que buscaba era, estábamos sentados en una cantidad grandiosa de información georreferenciada, es decir, que tiene un componente geográfico, ¿no? Y, y nos preguntamos un poquito como por qué las empresas no están utilizando este tipo de información, ¿no? Si es tan valioso saber contestar a la pregunta del dónde y por qué con el dónde, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que puedes hacer preguntas geográficas del tipo, ¿por qué un negocio sí es exitoso en esta esquina y no en la esquina de enfrente, ¿no? Y empezamos a hacer modelos a la medida y plataformas a medida para clientes que tenían esta inquietud. Nuestro primer cliente, me acuerdo muy bien, fue un banco que quería abrir 200 cajeros automáticos o ATMs, no sé cómo les digan de donde nos escuchan. Eh, y, y lo que hicimos fue inventar un algoritmo que revisaba calle por calle el componente que había de competencia, ¿no? Decía como qué bancos hay de la competencia, y con eso les sugería si era una buena calle o no para abrir para instalar un cajero automático. Después esto se los pusimos en una plataforma en la que ellos podían ir consultando digitalmente como toda la información. Más que un comercial, esto va a tener mucho sentido porque es la historia que vengo a contarles. La de cómo transformamos Descifra de un producto de consultoría a un producto de datos, un SaaS, es la historia que me gustaría contarles. Eso es paréntesis. Con el tiempo nos dimos cuenta que estábamos trabajando semanas de 100, 120 horas de trabajar como locos, ¿no? Y no nos daba la vida para ya tener más clientes, para atender, para hacer más modelos, para hacer más plataformas. Y por cuestiones de la vida caímos en una aceleradora en la que nos dijeron, oye, a ver, ¿por qué no en lugar de hacer proyectos uno por uno, se paran todo un rato, hacen un software o un dashboard o un algo en el que los clientes puedan visualizar siempre la misma información y lo único que cambia es el modelo, ¿no? Y entonces le dedican muchísimo menos tiempo a desarrollar un montón de softwares a lo loco, desarrollan un buen software súper bien pensado y entonces permiten al usuario autoatenderse o tomar sus propias decisiones utilizando el software, ¿no? Y eso es lo que es Descifra hoy en día. Es un software de esta solución que se llama, esto que se llama SaaS, para los que no sepan qué es un SaaS. Es un software que se cobra como un servicio. Quiere decir que en lugar de que comprar una licencia de Word o de Excel, que ya es tuya y corres en tu computadora, lo que haces es que rentas el acceso a este software que lo administra y lo corre en la nube, ¿no? Entonces en lugar de darle doble clic a mi icono de Word, lo que hago es voy a una dirección en línea y ahí puedo ir
a un software que se actualiza todos los días, que no depende de mí como usuario, ¿no? Entonces, Descifra es esto. Descifra es una compañía que a través de un SaaS lo que intenta es optimizar la ubicación de las empresas, ¿no? Cómo funciona es conectamos el mundo físico y digital, es información de movilidad con información de browsing, con información de vehicular, con información censal. Juntamos todo eso y con eso te ayudamos a decidir dónde es el mejor lugar para abrir una siguiente tienda, cuál es la cerveza óptima que habrías de vender en cada una de las tienditas de la esquina, dónde instalar cobertura 5G y poner fibra óptica, cuál es el product mix de mis siguientes tiendas, etcétera, ¿no? Entonces, todo este comercial en realidad es para dar la introducción, y si me permiten tomar agua un segundito, a que la historia de Descifra en realidad es la historia de un producto de datos. Entonces, regresemos un poquito a qué es la ciencia de datos, ¿no? La ciencia de datos es el clásico, y si buscas, está el clasiquísimo diagrama de Venn que ya han visto todos probablemente, y si no lo han visto no se pierden de nada. Es un diagrama de Venn que tiene dos componentes, ¿no? Uno es los más básicos te dicen como analizas un montón de información con data mining, con técnicas de matemáticas, ¿no? Esa es como la primera definición, malísima, ¿no? Eso no significa nada. La segunda, que no está tan mal, es junta que hagas estadística aplicada, y perdón que está en pocho inglés-español, pero ya tengo una confusión mental de vivir en Estados Unidos, hacer cosas con inversionistas en inglés y en español, que ya no se me da. Lo siento. Es una mezcla de estadística aplicada con computer science, con saber de algo. Entonces, ¿qué está bien de esa definición? Que sí necesitas para hacer ciencia de datos un montón de estadística, sí, cierto. Sí necesitas un montón de computer science también, súper cierto. Pero luego le ponen como que no supieron qué hacer y dijeron, y el elemento mágico para llamarle a esto, a estas personas que saben tres cosas unicornios, es que sepan mucho de algo, ¿no? Pero la verdad es que saber mucho de algo pues, no significa nada para definir cosas científicamente. Y si un título te dice científico de datos, lo menos que esperaría uno es que la definición fuera buena. Total, toda esta historia va a decirles que nadie tiene todavía muy claro, al menos si no vas más profundo, qué es un científico de datos. Por suerte, en los últimos meses y años ha avanzado muchísimo esta definición y se ha completado con dos elementos. Uno es una persona que entiende el ciclo de los datos desde que lo capturas, lo mantienes, lo procesas, lo analizas y lo comunicas, ¿no? Entonces, un científico de datos pasa de ser una persona que medio sabe de todo y que es medio crack y programa con una pantalla negra y por eso es muy cool, ¿no? A ser una persona que lo que sabe es entender que el mundo está generando datos, que tienes que capturar. Se dañó el sonido, no se escucha. Sí, ahí es la segunda persona que pone. Yo escucho, medio bajito puede ser, pero sí. Mm, yo sí escucho, yo también escucho. Perfecto. Ah, Muchas bueno. gracias. Entonces me sigo. Súper. Muchas gracias a todos. Ahí todos escuchan. Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, es entender que la realidad está generando datos, está generando cosas. Bueno, no las está generando, le estamos imponiendo nosotros maneras de medir lo que está pasando en ese mundo, ¿no? Mantenerlo se refiere a todas las tecnologías dentro de las cuales puedes almacenar esos datos. Procesar y analizarlos quiere decir que si nosotros por ejemplo en Cifra tenemos una base de datos de 157,000 millones de observaciones, ¿no? Es nuestra base de datos de movilidad al día de hoy. Procesar y analizar quiere decir que te sepas encontrar a esos problemas y te sepas encontrar a 15 datos de hacer una regresión lineal, ¿no? Ahí sí hay una parte técnica súper importante. Y lo bonito de esta definición es que pasa por todas las partes técnicas, pero no le resta importancia a la comunicación. Y este es el primer elemento que nos lleva hacia esta definición de el científico de datos no sirve de nada. O sea, tener una persona en tu equipo o ser esa persona que solamente genera y genera y genera analítica y no la transforma en negocio comunicándola no sirve de nada, ¿no? Y encontré esta definición súper bonita de, si es que llega a servir esto, ahí está, de la Berkeley School of Information, que le agrega otros elementos. Si quieren la leemos juntos porque siempre es confuso
que te estén hablando mientras estás leyendo algo. Entonces, effective data scientists are able to identify, y perdón mi inglés si no está así muy perfecto, o si sí es, no importa, to identify relevant questions, collect data from multitude of different data sources, organize information, translate results into solutions, and communicate their findings. Entonces, es un poquito lo mismo que vimos en el anterior, que es desde colectar los datos hasta traducirlo en soluciones. Y aquí los elementos importantes de esta definición, que son diferentes, son que empieza por hacer las preguntas antes de capturar la información. Entonces, un científico de datos bajo esta definición, que está bastante mejor, es una persona que ve el mundo, se hace preguntas, ¿no? Y hace honor al título de científico o de ciencia de. Además, le pega la parte de datos, ¿no? Pero lo que está haciendo es, con un método científico, desde cómo hace la pregunta hasta cómo lo hace en la entrega final, está utilizando un proceso científico, ¿no? Más allá, esta definición lo otro que tiene es, lo transforma en soluciones. Lo transforma en soluciones y comunica lo que encontró. Entonces, cuando lo transformas en soluciones, no solamente escribes un paper y dices, o sea, es como si fueras un médico y sacaras una radiografía, ¿no? Y dices, bueno, soy un médico buenísimo y te digo que tienes el hueso roto, ¿no? Y eso está muy bien porque entonces capturaste la información, la procesaste, la analizaste y comunicaste algo. Eso está muy bien. Pero lo que vengo a proponerles es que es diferente de la ciencia de datos como producto de datos y es lo único relevante para hacer negocios de datos es que des un salto más y lo vuelvas una solución y no solamente un diagnóstico. Ese es, o sea, si se quedan algo de todo lo que les pueda intentar transmitir hoy, que sea eso. Y lo voy a repetir, ¿no? Que cuando des los resultados, lo transformes en una solución y no solo en un bonche de resultados. ¿Qué puede significar esto? Un montón de cosas, pero en particular me gustaría enfocarlo en qué es un producto de datos. Al final de este proceso, antes de esto, y lo único que no puse aquí en mi presentación, pero conste que avisé que soy malísimo haciendo PowerPoints, es que todo este proceso de capturar información, mantenerla, procesarla, analizarla, comunicarla, debería de culminar en una cosa que esté viva, que te permita continuamente tomar decisiones. Entonces les voy a contar una historia bien bonita. En los 70s, no sé si, no vi en el chat gente de Chile, pero el gobierno de Salvador Allende, y no va a ser una clase de historia, no se preocupen, y tampoco soy yo quien para contarles lo que pasó en Chile, pero eso, vientos. No soy quien ni para tomar una postura ni para decir qué pasó, no soy historiador, no soy chileno, no me toca opinar. Pero lo que sí les puedo contar es algo muy curioso que pasó en el gobierno de Salvador Allende. El gobierno de Salvador Allende tenía, voy a ser lo más cuidadoso posible con mi elección de palabras, si digo una barbaridad me dicen, pero un corte de izquierda y de un comunismo moderno que lo que pretendía era hacer una economía controlada por el Estado en ese sentido, ¿no? Y dentro de los planes que se les ocurrió lo que yo considero es el primer producto de ciencia de datos de la historia. Es un proyecto que se llamó CyberSyn. CyberSyn, no había internet obviamente en esta época, era un conjunto de telex, no sé si saben la mayoría de lo que es un telex, pero imagínate como un messenger de los 70s, ¿no? Juntaron unos mainframes viejitos porque me parece que en todo Chile había 3 computadoras en total en los 70s y por medio de este sistema de comunicación lo que lograron hacer es un cuarto centralizador de información. El gobierno expropió alrededor de 120 a 140 empresas privadas para hacerlas productivas del Estado. Entonces, el gran reto que tenía el gobierno para salir adelante era poder controlar 120 o 140 empresas de gran calado de la noche a la mañana. Y lo que se les ocurrió fue este sistema en el que todos los días, al acabar el día, había un responsable en cada una de estas empresas con su telex escribiendo todo lo que había pasado en el día y todo lo que había en números. Y entonces la fábrica de carbón o lo que sea, ¿no? Escribía cuántas toneladas se produjeron, cuánto hubo, todo el estado de la cuestión, y lo mandaron a una central increíblemente maravillosa, que además
concentraron en una sala hermosa. Les voy a enseñar la foto de cómo se veía la sala de control de CyberSyn del gobierno de Salvador Allende. Esto es apasionantísimo. A mí me parece fantástico. Inventaron una sala como de Stanley Kubrick en la que se tomaban decisiones en estas sillitas y todos los elementos de diseño. Estaba escuchando un podcast con el diseñador de esta sala. eh, Decidieron no ponerle mesas para que la gente estuviera obligada a no leer, o sea, que no pudieran tener papeles, sino que pudieran estar nada más discutiendo. Son 7 sillas para que sea un número impar. Y los controles que tiene la sillita, lo que te permiten es interactuar con las pantallas donde está toda la información del Estado. El resto de la historia es, o sea, exacto, sí, sí parece la sala de viaje a las estrellas. El resto de la historia, la verdad, ya no voy a entrar en detalles, pero es en versión express, cuando cae el gobierno de Allende, deciden destruir toda esta infraestructura, destruyen todo el sistema, destruyen todo, o sea, toda la evidencia de que tenían este sistema para que no lo pueda tener el nuevo gobierno. Y lo único que sobrevivió fue una foto, que es esta foto del cuarto de control. Y el cuarto de control que fue incendiado inmediatamente. Toda esta historia que a mí me parece además o sea, más allá de la historia de como un esfuerzo económico está muy bien, la historia política está muy divertida, pero lo fundamental de aquí es, había un problema de información que transformaron en una cosa que permitía tomar decisiones. Así de fácil. O sea, había información, había un sistema para tomar decisiones automáticamente, ¿no? Y si tienen más curiosidad de este caso, hay un montón de información documentada. Obviamente, esto es una embarradita. Se llama CyberSyn, el proyecto. Se los voy a escribir aquí. Se llama CyberSyn. Y estuvo a cargo de una persona que se llama Stafford Beer. Leer de esas dos cosas es apasionante. Pero bueno, regresando un poquito al tema es... Eh, lo, lo único que importa y que hace realmente distinto a un científico de datos de un científico de otras partes, ¿no? O sea, de otros ambientes, de otras materias, es que se adapta a los datos en general sin tener que ser de un campo específico. Whatever that means. Pero los productos de datos, en ese sentido, son relevantes en el sentido de que la realidad está ahí y lo que hacemos tanto como empresarios como científicos de datos es hacer un modelo de la realidad, ¿no? O sea, la realidad eh, existe. Entonces vamos y medimos cosas y las ponemos en un modelo, ¿no? Para poder entenderla mejor. Y la entendemos mejor porque queremos tomar decisiones y accionar sobre esa realidad. El problema, y regresando al ejemplo de la radiografía, es que si tú contratas a un equipo especializado de consultoría que venga y te diga cuál es el problema de tu compañía, y te dan un roadmap de acciones y todo está muy bien. Pero lo que no han calculado es que cuando empieces tú a tomar decisiones para cambiar esa realidad, el mundo no va a estar esperando diciéndote, no, 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 yo te espero. Yo no voy a cambiar nada, yo aquí sigo, ¿no? Tú toma decisiones, actúa sobre mí, haz cosas, yo aquí voy a estar, ¿no? El mundo es todo lo contrario. O sea, si tú pateas a la realidad te patea de regreso inmediatamente, ¿no? Y exacto, nada es estático y por lo tanto, los productos de datos es la única salvación que tenemos porque es la manera que tenemos de estar conectados, o sea, estamos reemplazando la radiografía por un chip de monitoreo continuo, por decirlo así. Y entonces, en ese sentido, esto se puede llevar a las organizaciones de muchísimas maneras, ¿no? Aquí se me ocurren algunas cuantas, que es hacer dashboards. O sea, si un equipo de finanzas, ¿no? Cada vez que llega al fin de mes tiene que decir, ¿y cuánto vendimos? ¿Y cuánto hicieron? No sé qué, contra que tenga un dashboard automatizado que recopila los datos, hace el análisis, da recomendaciones y lo pone todo en un lugar junto, ¿no? Eh, entonces, está permitiendo, y es el punto 2, la mejor toma de decisiones, ¿no? O sea, un sistema de ciencia de datos, de producto de datos, que te diga, voy a decir una locura, pero imagínate que puede ser una app para tu smartwatch que se ponga verde si puedes irte a jugar golf y rojo si tienes un problema en la oficina y tienes que regresar.
O sea, eso es un gran producto de datos en el sentido de que está capturando cosas de la realidad, ¿no? Y te lo está transformando en algo que te permite tomar decisiones súper fáciles. Obviamente puse un ejemplo muy tonto, no me juzguen mucho por eso. Pero en el fondo es un sistema que prediga el clima, ¿no? O sea, y pueda decidir si es un gran momento para extraer petróleo esa mañana a marchas forzadas, no sé. Puede ser lo que sea, pero el chiste es que haya esta medición continua de la realidad y un resultado palpable que te deje tomar decisiones y automatizar procesos. Porque si puedes tomar decisiones, además puedes automatizar procesos. Entonces, aquí la invitación es a pensar dentro de sus organizaciones qué procesos se pueden dashboardizar, toma de decisionar y automatizar, ¿no? O sea, está lleno de cosas que en el fondo no es por quitarle el trabajo a alguien, es que poner a esa persona en llamas para dar y tomar muchísimo mejores decisiones, ¿no? Y la tercera es que esto, y ya siendo muchísimo más técnico, se puede volver un modelo de negocio en sí. ¿Cómo? Si no estás haciendo un dashboard que resuelve una parte de una organización, que empodera recursos humanos para poder contratar más fácil, por decir un ejemplo, hay dos súper sencillos modelos de negocio con los que puedes hacer productos de datos para hacer una empresa basada en un producto de datos. Uno son las APIs y el otro es el SaaS, ¿no? Y en este sentido es las APIs, para los que no sepan qué es una API versión Super Express, una API es una interfaz que permite a dos computadoras comunicarse y extraer información una de la otra. Muchísimo más sencillo. Hay una computadora a la que le puedo preguntar cosas y me va a contestar específicamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay una necesidad de información, de modelado, de decisiones, puedes construir toda una compañía alrededor de solamente contestar preguntas súper específicas, ¿no? O sea, una API a la que le puedas solicitar datos, a la que le puedas solicitar decisiones, etcétera. O un SaaS, ¿no? Es un software que yo administro, que yo te proveo y que puede estar todo el tiempo dándote la mejor respuesta para un problema. Entonces, ¿qué va a permitir esto? Esto lo que va a permitir es que tú puedas escalar como negocio, ¿no? ¿Qué es escalar? Desde la ingeniería, quiere decir que resolviste un problema, lo pusiste en un producto de datos y tienes la capacidad de ingeniería y técnica de que cuando lo multipliques un usuario por 10,000 millones, va a seguir siendo funcional, ¿no? O sea, es un producto que no importa si lo usan tu tía y tu madre, ¿no? O lo usan de verdad todos los usuarios de Facebook, desde la ingeniería es viable. Eso quiere decir que vas a poder escalar. La segunda es desde los negocios, porque, o sea, en el fondo, ¿qué es un negocio, no? Un negocio es la capacidad de vender algo que te costó menos que lo que alguien estaba dispuesto a pagar y replicarlo un montón de veces, ¿no? Súper sencillo. Yo puedo comprar camisetas a 10 y venderlas a 12 y lo puedo multiplicar por 1,000, tengo un negocio, ¿no? Es tan sencillo. La escalabilidad de tu negocio quiere decir que conforme crece tu número de usuarios, tu número de empresas atendidas, tu número de lo que sea que es tu cliente, no te metes en problemas de la infraestructura del negocio en sí, ¿no? Entonces recapitulando, la ciencia de datos está ahí para generar productos de datos, los productos de datos están ahí para generar soluciones continuas y con las soluciones continuas lo que puedes es escalar tu negocio. Tienes que verificar que puedas escalar desde la ingeniería y tienes que ver que puedas escalar como negocio, ¿no? Ojo aquí nada más no confundir lo que es un modelo de masa contra un modelo de ciencia de datos. ¿A qué me refiero con esta cosa súper confusa? Me refiero específicamente a que no estoy diciendo que porque lo usen muchos es una mejor solución o no. O porque es una solución muy grande es una mejor solución o no. Una cosa es que si tú tienes y voy a poner un ejemplo súper sencillo porque sé que este es un concepto complicado, pero si tú tienes un marketplace, ¿no? Que lo que necesita es que haya un montón de clientes y un montón de proveedores, ¿no? O sea, imagínate que fundas Uber desde cero, ¿no? Y tienes un montón de gente que se quiere subir a un coche, pero no tienes coches con choferes, ¿no?
Entonces, a esto me refiero con, no es nada más no confundir los modelos que necesitan masa crítica contra los modelos que escalan por la tecnología y por la ingeniería, ¿no? Espero no haber sido muy confuso con esto. Y la otra reflexión es, ¿qué es lo que impide la escalabilidad? Porque hay muchísimas trabas y puedo hablar en primera persona del caso de Decifra. Por ejemplo, Decifra es un SaaS que en teoría escala súper naturalmente, ¿no? Es un SaaS, es un software que ya hicimos una vez y que no tendríamos por qué no salir y vender 1000 veces sin necesidad de contratar a más personas, si lo piensas así. Pues la realidad es muchísimo más compleja y entonces nosotros, por ejemplo, sí tenemos trabas en, necesitamos, uno de nuestros valores como compañía es dar una atención súper personalizada a nuestros usuarios en la que nunca te dejamos solo y siempre te acompañamos, ¿no? Eso, por ejemplo, es un impedimento a la escalabilidad porque yo cada vez que traigo X número de clientes, tengo que traer y capacitar a X número de personas que los van a estar atendiendo. Entonces, no quiere decir que no va a escalar, quiere decir que es una mega piedra la escalabilidad. ¿Qué otras se les ocurre? ¿No? Pues hay un montón. Podría ser que tu tecnología funciona muy bien en una compu chiquita, pero cuando la pones en una compu muy grande ya no funciona, ¿no? Que es, o sea, y estoy hablando obviamente de los ejemplos de ingeniería y de negocios, ¿no? Es, a lo mejor mi base de datos cuando pasa de 1000 usuarios ya no sirve, ¿no? Entonces, como, y de nuevo recapitulando porque siento que la repetición es la clave del éxito, ¿no? El soporte es súper importante, pero ahorita si quieren regresamos a eso. Es, generas tu producto de datos y te encargas de que sea escalable. La primera barrera que tienes para volverlo un negocio es preguntarte qué me va a impedir escalarlo como ingeniería y como negocios, ¿no? Ahora, y quiero dejar un montón de tiempo para preguntas porque siempre la verdad es que siento que salen discusiones súper interesantes más de las preguntas que de las ideas. Las ideas que les quiero transmitir no son tan complicadas, ¿no? Pero lo que les quiero dejar con este slide es, hay una cantidad ridícula de dinero actualmente para emprendimientos, ¿no? No traje los datos porque hay demasiados datos y tampoco, o sea, que vengan y te digan, son 10 billones y lo puedas tuitear, es muy bonito, pero no es mi estilo. Entonces, les sugiero, entren a Google y vean nada más, hay miles de millones de dólares este año, en los últimos meses, en particular el año pasado y estos primeros meses del año, la cantidad de dinero que hay en investment para emprendimientos que tengan productos de datos escalables es ridículo, ridículo. Entonces es un gran momento para emprender no solamente dentro de la empresa, sino afuera de la empresa y hacer un negocio de esto. Y me lleva a mi última reflexión, que es que la ciencia de datos se está comoditizando. Esta es una reflexión controversial, pero que yo defiendo a capa y espada, que es, en realidad, hace 10 años llegaba alguien y te decía, te voy a hacer un modelo de Machine Learning y le vamos a hacer así, y tú decías, wow, esto es el futuro, no puede ser, ya está aquí, ya llegaron los robots, ¿no? Y hoy en día no hace falta más que saber un poco de matemáticas y estadística para meterse a un curso en Coursera, ¿no? O en EDX, y aprender a programar solito y de pronto ya recibir un CSV y bajar tu dataset de Iris Setosa y Virgilema en Udemy, que es buenísimo, ¿no? Y pagas $10 y de pronto ya tienes un curso increíble en el que te puedes volver científico de datos, ¿no? Entonces, y la mala es que en el fondo, o sea, la buena es que está muy bien. Tenemos que democratizar la información, el acceso a la información se tiene que democratizar. Todo el mundo debería poder aprender lo que quiera, ¿no? La mala es que no te enseñan toda la parte conceptual en estos cursos en general. Bueno, por lo menos los que yo he visto, y mira que he visto bastantes, ¿no? En general se les olvida la parte conceptual que es la que nos trajo a esta masterclass, ¿no? Que es, faltan espacios en los que alguien te ayude y libros en los que alguien que sí le haya dedicado mucho tiempo a empezar esto te ayude a conectar los puntos. Porque no es lo mismo emocionarte y programar una calculadora que te lee la mente, ¿no? Y digas, wow, mi tecnología está increíble, contra sentarse y pensar, ¿por qué lo hago? ¿Quién lo va a usar? ¿Cómo lo va a usar? ¿Cómo lo voy a poner entonces cómo lo voy a volver algo práctico? ¿Cómo lo vuelvo un negocio? ¿Cómo lo vuelvo algo escalable? ¿Cómo voy a usar esto para que para que cambie toda la manera de hacer las cosas en un ecosistema, ¿no?
Entonces, cuando digo que la ciencia de datos se está haciendo comoditizando, es porque no puedo evitar ser economista, y me refiero a commodity. Un commodity, perdón, un commodity es un producto que es, que ya cualquiera lo puede tener. Es una manzana, es un tomate, o sea, no hay una diferencia entre el mejor tomate y el peor tomate, es un tomate, ¿no? Ojo, soy cocinero y sé que dije una salvajada. Pero el punto es, pero es para ilustrar el punto. Eh, ya cualquiera puede aprenderlo, ¿no? O sea, ya cualquiera puede meterse, bajar los cursos, hacerlo. Y tiene que ver con que todo el hype de la ciencia de datos empezó cuando McKinsey hizo este famoso estudio en el que decía, para 2020 van a faltar en el mundo 150,000 científicos de datos, ¿no? Y sí es cierto, pero tampoco es cierto. Porque también lo otro que está pasando, y es lo que me gustaría, es la idea realmente valiosa que me gustaría transmitirles, hay una oportunidad de negocio gigante en automatizar la resolución de los problemas de ciencia de datos a través de productos de datos. Entonces y voy a decir una locura otra vez, como han sido todos mis ejemplos, pero si el problema es hacer modelos de estadística, ¿por qué no hacemos un metamodelo que haga modelos de estadística y lo volvemos un producto y lo vendemos, ¿no? Si el problema es que las organizaciones no tienen dinero para ciencia de datos, pues ¿qué hacen las organizaciones? Ah, es que es para manejar inventarios. Casi todo el mundo quiere científicos de datos para manejar inventarios. Ah, pues ¿por qué no hacemos mejor un producto de datos que maneje inventarios, lo volvemos un software y se los vendemos? Entonces, el título de la plática es cómo hacer negocios con ciencia de datos, y el punto es ese, es si entiendes el flujo de el científico de datos está modelando la realidad, la está compactando en un producto que permite la toma de decisión que es escalable, entonces puedes encontrar ese problema exacto que es el que falta para hacer un negocio que pueda ser súper, súper exitoso. Y con esto me gustaría abrir a preguntas. Bueno, genial, excelente la charla. Si quieren vayan dejando sus preguntas ahí en el chat. Yo acá tengo tres que fueron haciendo antes. Eh, pero no tengan vergüenza de preguntar, preguntan todo. Acá te pregunta Emanuel López Fuentes, si programa en Python y maneja todo el ciclo de datos hasta su análisis estadístico y además maneja procesamientos SPSS, ¿puede considerarse un científico de datos sin haber hecho un curso de Uf, eso? esta es una Re pregunta complejo. bien, bien complicada, bien, bien complicada. La verdad es que, la verdad depende, y depende de qué tan especial sea la persona que tienes enfrente y cuál sea el estadio en el que quieres. Si yo digo, eh, un científico de datos se define por su skill set o se define por su mindset, ¿no? Pensando eso. O se define por lo que sabe hacer técnico o por lo que sabe pensar no técnico, ¿no? Entonces es como que distinguir, eh, con estas definiciones que vimos de científico de datos, es más bien te cambio la pregunta. Más allá de la técnica, ¿te consideras una persona que puede cumplir con el ciclo completo, ¿no? Entonces, más allá de que si alguien estudió mucho o estudió poco y la reputación, y hay como un montón de cosas que juegan ahí, yo lo que te diría es eso, es si tú crees que manejas todo más allá de que sepas Python y SPS, eso no importa. Lo que importa es, ¿te sientes consistentemente listo para ser parte de todos los elementos de ese proceso desde que recolectas y planteas las preguntas hasta que entregas un producto de datos? Entonces yo creo que si puedes pensar en todo el ciclo, yo creo que sí te puedes considerar un científico de datos, ¿no? Ok. Bueno, a ver. eh, Javier dice, muy buena charla. Aquí creo que lo importante es lo primero, la pregunta adecuada para recolectar. Es lo primero. Falta una coma, nada, mentira. La pregunta adecuada para recolectar los datos y dónde la aplicas. Correcto. O sea, la más determinante, no sé si la más determinante, pero vamos a pensarlo juntos, ¿no? O sea, si la pregunta está mal, todo lo demás está mal, ¿no? Pero sí hay muchísimo valor en cada uno de los pasos. O sea, si te quieres saltar uno de los pasos, también tienes un problema.
dicho eso, si el huevo y la gallina fueron primero, aquí claramente el huevo es la pregunta, ¿no? O sea, aquí sí no hay un problema de huevo y gallina, porque si empiezas con una mala pregunta o con unos malos datos, ahora sí que como dice el dicho en inglés, shit comes in, shit comes out, ¿no? Ese es definitivamente. Ok, a ver. Edgar Quispe dice, ¿cuál es el proceso para construir un metamodelo de modelo de negocio? No sé si entiendo muy bien la pregunta, la verdad. Un metamodelo, en el sentido de lo que estaba yo diciendo, como de... Imagino que sí, que ajá, cómo construir un servicio de SaaS, me imagino, cómo sí, empezar. sí. O no sé si nos puedas aclarar un poquito en el Edgar, sentido. ¿estás ahí? Ah, Sí. a ver. Pero bueno, un poco, o sea, hay como, Acá hizo otra, a ver, para ver si tiene que ver. Cómo modelar un ecosistema y luego cómo unir los puntos para dinamizar ese ecosistema. Bueno, ahí, ya, yo creo que, o sea, creo que amerita, o sea, creo que es una pregunta muy general que amerita una claro, respuesta muy general, ¿no? Y es, si tomas tiempo para entender un problema, o sea, aquí te sales de la ciencia de datos, ¿no? Y te vas a la parte de la pregunta y entender los datos, ¿no? Entonces dices, voy a analizar la realidad de unas personas o de unas empresas o de una persona, ¿no? O sea, déjame dedicarle tiempo a ver qué le duele a otras personas o qué me duele a mí en mis procesos, ¿no? Y entonces tienes que hacer una combinación del proceso de data science con el proceso de emprender, ¿no? De iterar el producto. Y ahí entran un poco los conceptos de minimum viable product y así que son, o sea, esa es otra masterclass totalmente, ¿no? Pero la idea es que puedas hacer un concepto o una iteración súper rápida de plantearte la pregunta y el producto de datos mínimo, probarlo en la realidad, ver si sirve, regresar, hacerle las modificaciones, cambiarle las tuercas, ver que sí funcionaba y que no, regresar a la realidad, probarlo, ¿no? Y hacer esto iterativamente para que puedas desarrollar como un modelo funcional de negocios, ¿no? Pero no sé si iba por ahí la pregunta, entonces creo que hasta ahí la voy a dejar. bueno, acá Kevin, están largas las preguntas que hace, A ver, pero bueno, vamos a intentar responderlas todas. sí, Dice, ¿qué diferencia hay entre, largas de responder, digo, ¿no? De la pregunta. ¿Qué sí. diferencia hay entre Data Engineer, Data Science y cómo se aplicaría en Big Data? Ah, esta es muy buena pregunta. Hay muchísima confusión de esto. Un data engineer, o sea, son primos, la verdad, son de la misma familia, puede que sean hermanos. La diferencia es, los engineers son gente que su objetivo fundamental es la infraestructura que está administrando los datos y los sistemas de los datos. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo un banco, ¿no? Y en mi banco tengo un montón de información de las transacciones y de cómo la gente hace sus operaciones, ¿no? Un data scientist vería las preguntas y te diría, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para entender la tasa de interés a la que me estuvieron pidiendo prestado para maximizar el hecho de que la gente me pida sin endeudarse, ¿no? Entonces plantea unas preguntas y plantea unos dashboards que le van a permitir entender al cliente para ofrecerle algo mejor. Va a ir con un data engineer y le va a decir, oye, fíjate que yo voy a necesitar tener una compu gigantesca porque necesito hacer todo este análisis, voy a necesitar hacer unos queries para poder ingresar a estas bases de datos y luego lo necesito poner en un dashboard que van a consultar 8,000 personas en vivo. El engineer le va a decir, déjame ponerte esta selección técnica de sistemas que te va a permitir hacer todo lo demás, ¿no? O sea, es como el productor de la película, digamos. O sea, en películas el data scientist sería como el director creativo o el director y el engineer sería como el productor de la película y el que hace que pasen las cosas, ¿no? Bueno, Andy Cus pregunta, partiendo de cero en estadísticas y matemáticas, más allá de saber lo aprendido a través del tiempo, y siendo profesional de marketing sin pensar en programar, ¿qué sugerís estudiar para tener los conocimientos de data y escalar como profesional para aplicarlos en su trabajo?
Es una súper pregunta, es una súper pregunta. Y es una súper pregunta porque en la definición, la primeritita definición que vimos de ciencia de datos, le daban muchísimo peso al expertise de un campo, ¿no? Entonces, si tú me dices, soy un profesional del marketing, en realidad ya tienes un tercio de los elementos, ¿no? O sea, lo primero que tienes que saber es mucho de una cosa. El problema es cuando ese expertise está desconectado de las matemáticas o está muy alejado de la estadística, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es, ahora están de moda las interfaces que son para no programadores. O sea, ahora en lugar de saber R y Python, la mayoría de las personas del negocio que saben de datos, ¿no? Pueden usar interfaces de point and click. Están todas las de Palantir, están las de el RapidMiner, no sé qué. La verdad es que yo no las uso, entonces no las conozco, pero sé que existen. Y entonces, en lugar de programar, cambiar de directorio, abrir no sé qué librería, agarras un point and click y le pones, quiero que de este archivo salgan estos features, quiero que se haga este modelo, y lo vas haciendo con clics, ¿no? Entonces, yo no creo que alguien para hacer algo increíble de datos tiene que saber programar, eso es lo primero, ¿no? Creo que programar te sirve muy bien para abrir tu mente y aprender otras cosas en la vida, pero para el día a día no, digamos que no es indispensable. Lo que sí es indispensable es sí entender estadística básica. Estadística básica me refiero a qué es una distribución y tener muy claro qué son los parámetros de una distribución, eh, un poquito ir más, o sea, no tiene que ser mucho más sofisticado que algo introductorio, pero sí tienes que tener claridad de qué es una variable aleatoria, por qué medimos lo que medimos, ¿no? O sea, como eh, entender eso te hace entender todo lo demás muy claramente. Yo me metería a un curso de estadística básico, la verdad, y probabilidad. Ok. Bueno, Jonathan pregunta, dice, ¿puedes dar ejemplos de sectores que puedan tener una audiencia suficiente para hacer un negocio con datos rentable? Dice, sigue. Me sucede frecuentemente que puedo crear una solución, pero es un problema muy específico y difícilmente escalaría. Ya. Muy buena pregunta también, la verdad. Qué buenas preguntas, qué padre. Este, la verdad es que y va a parecer que voy por otro lado, pero te juro voy hacia la respuesta, ¿eh? O sea, cuando vas y le vas con inversionistas y les dices, oye, resolví un problema, dame dinero porque lo voy a escalar, casi siempre solo se preocupan por el tamaño del mercado. La solución no les importa mucho. Les importa que el mercado sea grandísimo. Entonces, dicho esto, hay maneras, o sea, creo que lo importante es, uno, tener una manera eficiente de medir el mercado. Yo sí he platicado con muchos emprendedores que dicen, traigo esta idea y tengo esto que te pasa a ti, que dicen como, es que es muy chico mi mercado. Y es como, ¿de veras es tan chico? O sea, ponte a pensar como, ¿cuáles son bifurcaciones que va a tener tu producto que pueden llegar a muchas más audiencias, ¿no? Por ejemplo, el caso de Descifra. Descifra en la iteración uno era para microempresarios que tuvieran una tiendita en la esquina, ¿no? Y quisieran saber más información sobre su local. No era un sistema B2B empresarial SaaS, ¿no? Y justamente de la experiencia de ir a conseguir inversionistas fue que nos dimos cuenta que teníamos que cambiarlo y de ahí abrimos un mercado gigantesco. Pero era un mercado bastante chico al principio. Entonces, yo lo que te diría es no lo descartes porque parezca muy chico. Al revés, pregúntate qué otros features le pongo para que sea súper amplio, ¿no? O sea, yo creo que no hay que abandonar las ideas y decir, no, vamos a cambiar todo, ¿no? Es qué adaptaciones le puedo hacer para que todo el mundo lo use, ¿no? La verdad, yo lo vería así. Muy bueno. Bueno, hay un montón más de preguntas. Vamos a seguir hasta que vos quieras, Rodrigo, porque, o sea, hasta que dé el tiempo, pero yo voy seleccionando ahí algunas. Carlos Tavares pregunta, ¿qué consejos o recomendaciones nos darías para mejorar nuestros skills como scientist, se dice así? ¿Y cómo te mantienes up to speed en este ambiente que se actualiza todo el tiempo? Ok. Yo la verdad hago uno que hasta me da pena decirlo, pero la verdad, leer un montón de libros de autoayuda. Este, es, no, lo digo de broma. Los libros de negocios eh,
para mí son un brain teaser importantísimo. O sea, saber cómo está pensando la gente de negocios que no hace data science sobre el futuro, a mí me da muchísima gasolina. La segunda es, hay blogs súper buenos. O sea, sí se actualiza todo el tiempo, pero hay el blog más famoso ahorita, yo creo que es Towards Data Science. Si quieres, se los escribo por aquí. El de, bueno, ahorita se los paso. Pero se llama Towards Data Science. Ese blog postean tipo una vez al día o hasta 2 o 3 veces al día con casos de uso de las últimas tecnologías súper, súper bien desglosados, con tutoriales, con todo, y está increíble. Ese tipo de blogs a mí me parecen buenísimos. Y luego seguir en LinkedIn y en redes sociales a gente como Hadley Wickham, ¿no? Por ejemplo, también, o sea, o como este tipo de gurús de la ciencia de datos que postean mucho sobre eso, están buenísimos. Podcasts, la verdad es que sé que hay varios, yo lo que pasa es que no me puedo concentrar con podcasts, este, pero no sé si los de Towards Data Science tengan un podcast. La verdad es que yo creo que este sería, sería muy bueno. Pero sí, o sea, encontrar un blog que a ti te guste y a ti te acomode. Yo sigo blogs específicamente de tecnologías geoespaciales. También depende de qué te interese, ¿no? El modelado de cosas geoespaciales ha cambiado muchísimo y yo sigo blogs específicos de eso. Pero lo de leer libros generalistas es súper importante. Libros sobre ciencia, libros sobre historia de la ciencia, o sea, como cómo se desarrolló el pensamiento. Ahorita estoy leyendo un libro sobre causalidad muy bueno que se llama The Book of Why, por ejemplo, también está todos estos libros de Thinking Fast and Slow, como de cómo hacer negocios, en el fondo tienen muchísimo contenido de ciencia de datos indirectamente. Ok, muy buena info. Acá Gustavo Rodríguez pregunta, bueno, dice que dejaste un montón de inquietudes y que fue una excelente exposición y pregunta cómo imaginas que va a ser esta temática en 20 años. Uf, bueno, primero muchísimas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. La verdad, les agradezco un montón por dedicarme un ratito de su día y dejarme compartirles estos pensamientos. Espero poder generar en ustedes algo positivo. ¿Y cómo va a ser en 20 años? Es una locura contestar esta pregunta, pero me voy a animar. Yo creo, Genial. yo creo que va a salir en algún momento esto va a ser un poco técnico, pero creo que va a haber un momento en el que lleguemos a una meta API y entonces la conexión entre las conexiones va a ser automática. Y cuando alcancemos ese momento, eh, lo único, o sea, yo creo que cada vez va a haber menos científico de datos y va a ser mucho menos importante, porque lo que se va a necesitar es que los MBAs y las personas que hacen negocios y marketing entiendan muy bien los datos en vez de hacer los datos, ¿no? Entonces yo creo que esta tendencia de que se están contratando muchos equipos de datos va a desaparecer muy rápido. Eh, Porque ni la inteligencia artificial es tan inteligente, ni se necesitan tantas personas que sepan hacer modelos. Entonces, yo creo que va a colapsar en algo medio raro, la verdad. Wow, es la primera vez que escucho que se va a retrotraer todo lo que es la tecnología. Pero bueno, sí, yo coincido un poco. Coincido un poco. Buenísimo. Bueno, acá Omar dice, y gracias Omar también por la idea, que dice que sería muy buena una segunda charla con ejemplos donde se haya implementado analítica y ver los resultados. Ok, sí, 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 buenísimo. Así que lo tenemos en cuenta. Ay, a ver. eh, bueno, busco una más y ya vamos cerrando porque ya le estamos robando mucho tiempo a Rodrigo. Sin problema. Eh, a ver. Dice, bueno, Raúl dice, este tema de la ciencia y marketing, ¿lo es aplicable en productos de ciencia y tecnología como la industria farmacéutica? Sí, o sea, de entrada sí. Todavía no conozco una industria en la que no. Eso es así de entrada. O sea, no importa si son gimnasios, abarrotes o high-tech robots, siempre hay una aplicación. Eh, en la farmacéutica hay como dos caminos.
Uno es la aplicación o invención de técnicas que mejoren la investigación y el desarrollo. Ay, sí, perdón, me distraje un montón. Towards Data Science. Perdón, no tengo muy buen multitasking. Gracias. Y la otra es o sea, la primera más bien, la fácil es, dentro de las corporaciones farmacéuticas estoy seguro que las oportunidades son infinitas en entender mejor a las personas a las que le estás vendiendo sus problemas, por qué, etcétera, y cómo tomar mejores decisiones para acercarte a ellas, ¿no? Y entender mejor su problema, hasta cómo se organiza la institución en sí misma, o sea, los procesos de toma de decisiones en todos los niveles. Y la tercera es en el desarrollo de nuevas tecnologías farmacéuticas, no sé cómo se diría, farmacéuticas o farmacológicas, pero en realidad las aplicaciones son infinitas, o sea, ni siquiera te puedo dar un ejemplo porque creo que está por todas partes, ¿no? O sea, creo que no le veo, no le veo límite, más bien se me ocurren 20 cosas, ¿no? Genial. Bueno, Luis dice cómo te pueden contactar. Si querés dejar tus datos ahí. Por LinkedIn, o sea, sí checo bastante LinkedIn y con muchísimo gusto contesto todo. Bueno, Y también les dejo mi correo. En el correo soy un poquito más lento porque suelo tener mucho correo, pero con mucho gusto contestaré eventualmente. bueno, vamos cerrando ya. Muchas gracias a todos por participar, tan activos en el chat y por venir una vez más a nuestras clases. Para los que estén interesados también en estos temas, les cuento que en Scalab damos cursos sobre Data Science y lenguajes de programación para análisis de datos. Estar ahí, lo pueden hacer.